Muchas gracias por esta gran oportunidad y gracias a todos los que han hecho posible que se lleve a cabo esta gran actividad. Queridos amigos, mi nombre es Omel Romero y en esta ocasión les estaré compartiendo un tema muy maravilloso que lo hemos nombrado: cómo vivir el don de ciencia en nuestra vida. Antes de comenzar, quiero decirles, queridos amigos, que nos dispongamos a escuchar este tema con los oídos espirituales, porque si lo escuchamos con nuestros oídos físicos, no nos dejará mucho que aprender. Amigos, estamos de fiesta. ¿Por qué estamos de fiesta? Porque nuestra Santa Madre Iglesia Católica está de cumpleaños. Celebramos un año más del nacimiento de esta gran institución divina que ni el mismo enemigo ha podido ni podrá destruir. No celebramos Pentecostés. Recuerden que Pentecostés es una fiesta judía muy, pero muy antigua. Pero en medio de esa fiesta un día se derramó la promesa del Padre sobre los apóstoles y desde ese momento nace nuestra iglesia y desde ese momento los apóstoles empezaron a proclamar el evangelio llenos del Espíritu Santo. Y ese evangelio, movido por la fuerza del Espíritu Santo, ha llegado a cada uno de nosotros. Estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir. Dejémonos mover por la presencia del Espíritu Santo y trabajemos y cultivemos todos estos dones para que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros de muchas maneras para el beneficio y el crecimiento de nuestra Santa Iglesia Católica. Si tenemos el Espíritu Santo, que se nos note. Voy a hacer énfasis en el don de la ciencia en este momento. Recordemos que los dones que nos ha dado el Espíritu Santo a través de nuestro bautismo son sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, piedad, fortaleza y temor de Dios. Para entrar en detalle, quiero hablarles de un ejemplo. Digamos que alguien nos regala 7 semillas de mango, de aguacate, de naranja, etc. Y nos dice: siémbralas y cultívalas y tendrás muchos, pero muchos frutos. Yo pongo esta comparación con cómo lo que hemos recibido en nuestro bautismo. Hemos recibido los dones del Espíritu Santo y con los dones, los frutos. Pero estos 7 dones son como esas 7 semillas que les puse el ejemplo, que las hemos recibido, nos las han dado. Pero si esas semillas no las sembramos, las guardamos, ¿qué fruto van a dar? Lo mismo pasa con aquellas personas que hemos recibido al Espíritu Santo y no cultivamos esos dones. Entonces, por eso es que no se manifiesta el Espíritu Santo. Pero vamos a hablarles de un pasaje bíblico que es un gran ejemplo de cómo este hombre, San Pablo, utiliza este don de la ciencia. En 1 Corintios capítulo 2, versículo del 3 al 5 nos dice el apóstol San Pablo, de la siguiente manera. Oiga esto. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Y cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios,
para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios. Amigos, si analizamos este texto bíblico, nos deja una gran enseñanza. Dice Pablo: me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Todos conocemos la historia de este gran hombre valiente conocido como Saulo antes de su conversión. Y cuando les hablé, dijo, que esto es lo que a mí me llama la atención, y cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no utilicé palabras sabias para convencerlos. Todos sabemos que San Pablo era un hombre muy, pero muy intelectual. Pero él no se presenta con la ciencia humana delante de aquella gente, sino que se presenta con la ciencia de Dios. Y es con esa ciencia de Dios como él los convence. Dice, los convencí por medio del Espíritu de Dios. Oiga, qué importante es cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, que ese Espíritu se manifiesta y ese Espíritu se transmite. Porque cuando vamos de parte del Espíritu Santo, ese impacto va al corazón. Y es ahí cuando empezamos a hacer uso de este gran don de la ciencia. Cuando descubrimos las maravillas, los misterios de Dios, a través de este don de la ciencia que nos deja descubrir parte del misterio de Dios. Recordemos que hablar del Espíritu Santo es como hablar de un misterio. Y los misterios no siempre son explicados o descubiertos, etc. Pero a través de este don de la ciencia podemos entrar en los pensamientos y en ese mundo maravilloso de Dios para así poder compartir lo que Dios quiere con los demás, como lo está haciendo San Pablo en este momento, que dice, me presenté débil y miedoso delante de ustedes, sin utilizar palabras sabias, sino conforme al Espíritu de Dios y conforme a la ciencia de Dios. Dice, para que la fe de ustedes no dependiera para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Qué importante es abrirnos a la presencia de Dios. Qué importante es cultivar este don de la ciencia para darnos cuenta qué es lo que Dios quiere que transmitamos a los demás. Cuando compartimos la ciencia de Dios, esa ciencia impacta los corazones. Pero ¿qué pasa cuando vamos llenos de conocimiento, llenos de esa ciencia terrenal? A veces no va a llegar al corazón. Porque mucha gente es muy sabia. Tiene mucha ciencia, pero ciencia humana. ¿Qué tal si tú o yo le vamos a hablar a alguien que tiene mucho conocimiento, mucha ciencia humana? Esa persona eso ya se lo sabe, pero cuando vamos con la ciencia de Dios, podemos entrar a lo más íntimo de cada corazón. Porque la ciencia de Dios es la que Él quiere que obtengamos cada uno de nosotros para discernir y descubrir cuál es el plan de Dios en mi vida. ¿Cuál es la misión que Dios tiene en mi vida? Recordemos que todos los dones del Espíritu Santo se manifiestan por la fe. Qué importante es creer y qué es la fe.
tener la certeza y la seguridad de creer en aquello que nuestros ojos no pueden ver. Entonces, difícilmente podríamos obtener la ciencia de Dios, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, si no tenemos una fe firme. Una fe que nos haga creer con el corazón. Porque la fe, recordemos que es eso. Creer en Jesús. Creer en Dios. No por lo que Él puede hacer, sino por lo que Él es. Nadie conoce a ciencia cierta los designios de Dios. Pero es el Espíritu Santo el que nos hace entrar en este mundo misterioso, en este mundo maravilloso, y a través de ese hermoso don de la ciencia, es así como nos capacitamos para llevar el mensaje de Dios y comunicarle al pueblo de Dios no lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Abrámonos a la acción del Espíritu Santo para poder llevar a un Dios vivo. Porque es feo cuando vamos conforme a la carne, que lo que transmitimos es carne. Pero cuando vamos llenos del Espíritu Santo y cuando hemos descubierto la ciencia a través de este hermoso don, ¡qué maravilloso! Quiero compartirles lo que nos dice el catecismo de nuestra Santa Iglesia Católica en el numeral 1830 y 1831, que nos dice de la siguiente manera. Oigan esto, queridos hermanos. La vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Póngale mente a esto. Nuevamente dice, la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Oiga esto, qué maravilloso esto. Estos son disposiciones permanentes. Es algo que es permanente, no es temporal. ¿Qué nos sirve? Para que seamos dóciles y que podamos seguir los impulsos del Espíritu Santo. Entonces, nuestra vida moral como cristianos, si no está sostenida por los dones del Espíritu Santo, vamos a actuar conforme a nuestra naturaleza caída, conforme a nuestra chuleta. Entonces, coloquemos nuestra vida moral para que sea sostenida en los dones del Espíritu Santo. Nos sigue diciendo el 1831 o el 1831. Los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Oiga esto, pertenecen en plenitud a Cristo. No somos dueños del Espíritu, no somos dueños de los dones. Son otorgados, pero es Jesús que nos los da a través del Espíritu Santo. Sigue diciendo, pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David. Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Qué interesante esto, queridos hermanos. Dice, completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los
reciben. Pero aquí viene lo más profundo de este numeral que a mí me llama la atención y dice: hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Qué interesante esto. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Por eso cuando caminamos en el Espíritu, andamos atentos, andamos alerta. Traemos las palabras adecuadas en la lengua, en la mente, en el corazón, y fácilmente podemos dar un consejo o ayudar a alguien de la mejor manera. Porque cuando el Espíritu Santo se mueve en nosotros y practicamos este don tan hermoso de la ciencia, es el mismo Dios manifestándose a través de cada uno de nosotros. Hermanos, este don de la ciencia es uno de los dones más maravillosos que una persona puede recibir, pero también es uno de los más peligrosos, o de los más perseguidos por nuestro enemigo, el diablo. Porque a través de este don de la ciencia, Dios nos revela su plan. Dios nos revela las palabras que debemos compartir. A través de este don, Dios pone las inspiraciones en nuestro corazón para que las compartamos con su pueblo y con quien específicamente las necesita. No te sorprenda que si haces uso de este don de la ciencia, vas a tener muchos retos, muchas pruebas, porque el enemigo va a tratar de bloquear nuestra mente y nuestro corazón para bloquear toda esa ciencia divina y para que no seamos canal de salvación y de bendición. Con este maravillosísimo don se nos revela la ciencia de Dios y no la ciencia terrenal. Mucha gente sabe mucho en este mundo y están llenos de conocimiento y de ciencia humana, pero no es de esta ciencia que se nos da en este don que nos da el Espíritu Santo. Recordemos que la ciencia humana no está completa si le falta la fe, porque nos dice aquí: la ciencia sin la fe está ciega. Oiga esto. La ciencia sin la fe está ciega. Y la fe sin la ciencia está coja. En otras palabras, la ciencia y la fe tienen que ir de la mano porque son dos caras de la misma moneda. Qué maravilloso es cuando complementamos nuestra ciencia humana con la ciencia divina. Pero el problema de muchas personas es que tienen mucha ciencia y mucho conocimiento, pero ciencia humana. Y la ciencia que se nos da en este hermoso don del Espíritu Santo es la ciencia divina, la ciencia de Dios. Por este don el Espíritu Santo nos revela interiormente los pensamientos de Dios a nosotros. Pues nadie puede conocer lo íntimo de Dios si no es a través del Espíritu Santo. Si nosotros no nos dejamos guiar, mover por el Espíritu Santo, no vamos a poder conocer los pensamientos de Dios. También con este maravillosísimo don se nos da a conocer el valor de las criaturas. Oiga, qué interesante esto. Si no alimentamos
esa ciencia divina, esa ciencia de Dios, no vamos a ver las maravillas de este mundo creado. Pero cuando practicamos, cuando desarrollamos este maravilloso don de la ciencia, podemos ver y reflexionar sobre todas las maravillas creadas por Dios. Porque este mundo está creado por la ciencia de Dios. Y cuando cultivamos, desarrollamos este don de la ciencia, vemos las maravillas de Dios y vemos cómo Dios nos habla a través de la naturaleza, a través de la creación. Podemos ver todo lo bello y todo lo hermoso que Dios ha creado, pero cuando no practicamos este don de la ciencia, nos da igual. Simplemente nos parece bonito y que por coincidencia o por casualidad hay cosas bellas, cosas hermosas. No. Si vemos todo desde la ciencia divina, vamos a darle verdaderamente el valor de cada criatura creada por Dios, tanto a nosotros como imagen y semejanza, como todas las otras cosas creadas por nuestro Dios. Abrámonos a la acción del Espíritu Santo y dejémonos mover. Estudiemos cada uno de los dones. Y les invito a que también profundicemos sobre cada uno de los 12 frutos del mismo Espíritu. Hermanos, estamos armados. Tenemos todas las herramientas. Y si no somos un instrumento de Dios, es porque no nos estamos dejando guiar y mover por la acción del Espíritu Santo. También con este maravilloso don de la ciencia, se nos indica cuál es el camino, cuál es el proyecto a realizar. Se nos indica qué es aquello que Dios quiere con cada uno de nosotros. Si no nos abrimos a este hermosísimo don de la ciencia, estaremos haciendo nuestra propia voluntad. Escuchemos la voz de Dios. Escuchemos al Espíritu Santo. Y también recordemos que el Espíritu Santo muchas veces nos va a conducir por caminos que humanamente no van a ser nada agradables. Pero el Espíritu Santo no se equivoca. Que aunque nosotros no entendamos hoy, un día lo entenderemos. Recordemos que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado. No te sorprendas si en algún momento el Espíritu Santo te lleva por un camino donde vas a ser tentado, donde vas a ser probado, pero algo que hace el Espíritu Santo es que siempre está con nosotros, incluso en el momento de la prueba. Recordemos que si nuestra fe está débil, no vamos a poder entender, ni discernir, ni practicar, ni desarrollar todos estos dones, especialmente el don de la ciencia. Pero si nuestra fe es fuerte, nos facilitará la vida para entender y desarrollar este maravilloso don de la ciencia. Otra herramienta muy, pero muy importante para desarrollar en nosotros personalmente este maravilloso don de la ciencia es a través de la lectura de la palabra de Dios. Queridos amigos, cuando tenemos un contacto con la palabra de Dios, cuando somos eficaces con la palabra de Dios, cuando la leemos, la estudiamos y la meditamos, vamos desarrollando esa capacidad de ese don de ciencia. Por eso, si quieres desarrollar en ti este maravilloso don de la ciencia, te invito a que tengas contacto,
a que te sumerjas en la palabra de Dios. Porque si a diario tienes contacto con la palabra de Dios, tu mente se va a ir abriendo y vas a ir descubriendo este mundo maravilloso de la ciencia de Dios. Recuerde que hoy solamente estamos haciendo énfasis en el don de ciencia. Ya a usted le dejo de tarea que estudie y que haga énfasis sobre los otros dones. Vamos a leer otro texto bíblico pero muy maravilloso, siempre en Primera de Corintios, capítulo 12, del 4 al 7. Oiga esto, póngale mente. Dice San Pablo en Primera de Corintios, capítulo 12, del 4 al 7. Una persona puede recibir diferentes dones, pero el que los concede es un mismo espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes poderes para actuar, pero es un mismo Dios el que lo hace todo en todos. Oiga el versículo 7, qué profundo. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Oiga, qué maravilloso. Todos tenemos los dones, pero no significa que en todos se van a manifestar. ¿Por qué? Porque dice que Dios da diferentes poderes para actuar y que da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu Santo. Oiga, da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu Santo. Quizás en algunos se va a manifestar más el don de fortaleza, o el don de entendimiento, o el don de consejo, o el don de piedad, o el don de fortaleza o temor de Dios. Perdón. Así es, queridos amigos, dejémonos mover por la acción liberadora del Espíritu Santo y que sea Dios que nos ponga en el lugar indicado del cuerpo y que sea el Espíritu Santo quien nos ayude a cultivar, a fortalecer y a practicar estos maravillosos dones. Vamos a orar ya para finalizar, el tiempo se nos fue. Para que el Espíritu Santo abra nuestra mente, abra nuestro corazón y que esos dones se manifiesten. Porque hoy queremos hombres y mujeres llenos de la presencia del fuego del Espíritu Santo para transmitir a un Cristo vivo. Porque si no nos llenamos del Espíritu Santo, iremos actuando conforme a la carne. Y la carne no nos llevará a otro lugar más que al infierno. Amado Padre Dios, con la fuerza y la luz del Espíritu Santo, hoy nos disponemos a llenarnos de ese maravilloso Espíritu. Que esos 7 dones que hemos recibido en nuestro bautismo se manifiesten en cada uno de nosotros de diferentes maneras. Que los llevemos a la práctica. Danos la fe, Dios mío, para poder cultivar estos maravillosos dones, para poder llevarlos a la práctica y para seguir fortaleciendo a cada uno de nuestros hermanos miembros de nuestra iglesia. Guíanos, Espíritu Santo, muévenos, Espíritu Santo, condúcenos, Espíritu Santo, revélanos el plan de Cristo. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos, guíanos y santifícanos. Ven a cada uno de nosotros con ese fuego divino, con ese fuego celestial, con ese fuego purificador. Ven, Espíritu Santo, y muévete en nosotros para que podamos cultivar y desarrollar todos estos dones maravillosos para la edificación del pueblo santo de Dios,
Danos la fuerza y la capacidad para que también se reflejen esos frutos del Espíritu, esos carismas del Espíritu, esas virtudes del Espíritu. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Manifiéstate en todos y cada uno de nosotros. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos, guíanos y santifícanos. Y que cada día vivamos un verdadero Pentecostés. Que cada día se mueva la acción liberadora del Espíritu Santo en el pueblo de Dios. Que abramos nuestro corazón de par en par a la acción liberadora del Espíritu Santo. Espíritu Santo, fuente de luz, nuevamente, ilumínanos, guíanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz fiesta de Pentecostés. Feliz día del Espíritu Santo. Feliz cumpleaños de nuestra Santa Madre, Iglesia Católica. Recuerda, si tienes el Espíritu Santo, que se te note, querido hermano, querido amigo. Un fuerte abrazo de tu amigo y hermano en Cristo, Omel Romero. Cultivemos los dones, especialmente el don de ciencia, para que se nos revele el plan de Dios y podamos compartirlo. Bendiciones para todos.